¿Qué pasa, coleguitas? Que no estáis equivocados, que estáis en el show del tontolaba este de mi primo, que es que hoy vengo de invitado, no sé qué me quiere hacer, hay un juego que me quiere convencer a mí. Bueno, esto que, oye, otra cosa también, que no se me olvide, que si va a decir que si por razones, que si médicas, que si tal, que si no ha podido grabar, ¿Tú sabes lo que tenía? ¿Tú sabes? Un uñero, tenía aquí un uñero, un padrastro de estos que se te sale aquí un pellejito de estos. Pues esto es lo que tenía, tío, y el tío parece que es más flojo, tío, muy flojo, no como otros, no como yo, por ejemplo. Mira, ¿qué pasó? No pasa nada. Estaba poniendo ahí un cuadro y ¡pum! No pasa nada. Ya iré un día de estos al médico. A ver si me lo quieren solucionar y si no, no pasa nada. Heavy metalero. Esto que nos vemos luego, que sí, el cambio de colores y tal, ¿eh? Venga, hasta luego, coleguita. Hola amiguitos, pues bienvenidos un día más aquí al show de Juanjo. Y hoy estamos ya con el capítulo 73. Y como ha dicho mi primo Juancho, pues hoy vamos a hacer cambios de colores. Además, quiero hacerle un jueguito a él, porque he estado viendo por ahí que ha estado hablando un poquito, ¿me has dado cuenta? Entonces le quiero hacer un juego a él, a ver si consigo sorprenderle y hacer que empiece a creer un poquito en esto de la magia. Cambios de colores que son muy habituales en la vida. Y si no, preguntarle a los políticos, Ese que primero era muy rojo, luego ya se fue cambiando un poquito, tiró así a naranja y después acabó siendo azul. Azul del todo. Y acabará siendo verde. Yo no. ¿Quién dijo nada de cantar ni de Antonio? Antonio canta, Tony cantó. No, que yo no estoy. Estaba hablando de los futbolistas que también se cambian. ¿Os acordáis? El Schuster, que primero era blanco, luego era azul grana, el Luis Enrique, pero bueno, ese no os vamos a decir nada porque es asturiano y además mete una caña que mete miedo. Pero otra cosa, que disculpad porque hace unos cuantos días que no he podido grabar vídeos y el tema ha sido por un tema socioeconómico, político, sanitario, por un montón de causas que no pude grabar algún que otro vídeo. Entonces, hoy, espero que el de hoy os guste. Bueno, pero que a lo que íbamos, vamos a hacer nuestros cambios de colores. Bueno, pues para este primer cambio de colores vamos a utilizar algo que tengo aquí y que es un estupendo pañuelo. Un pañuelo, bueno, uno no, dos pañuelos. Que alguno dirá, con los colores del Barça. No, con los colores de la Unión Popular de Langreo, de toda la vida. La Unión Popular de Langreo siempre he visto de rojo y de azul, o de azul y de rojo, pero que al final lo importante del juego de hoy era hacer cambios de colores, ¿verdad? Pues es muy sencillo. Tan solo hacemos así. Y lo que antes era de la Unión Popular de Langreo, ahora se convierte en no sé qué, pero en algún que otro equipo habrá que vista de azul y de verde. Bueno, amiguitos, pues vamos a unir dos de mis aficiones ahora mismo, que es la magia, porque vamos a hacer un cambio de color, y otro vamos a jugar con mis superhéroes. Y este es uno de mis superhéroes favoritos. Posiblemente sea el superhéroe por excelencia, el gran Superman. Bueno, pues el gran Superman, vamos a ponerlo aquí, en esta cámara más cercana. Evidentemente los colores de Superman son el azul y el rojo fundamentalmente. Bueno, tiene un poquito de amarillo. Bueno, y en las últimas películas como que se pone un poquito un traje así como más negro. Pero vamos, el Superman de siempre ha sido de azul y con los calzoncillos rojos por fuera. Bueno, pues aquí tenemos al gran Superman con sus colores. Pero aquí tenemos un estupendo pañuelo de color verde. Pues lo único que tenemos que hacer es empezar a frotar todo y cada uno bien. La cuestión es frotar bien, muy bien, todo el cuadro.
toda la parte del cuadro hay que frotarla bien, que no nos quede ni un extremo sin frotar. Ahí, uy, no me quiero ir de cámara. Ahí, ahí. Yo creo que ya está bien. Yo creo que con esto ya lo hemos conseguido. Y hemos conseguido que nuestro Superman azul y rojo se transforme en otro de mis superhéroes favoritos, el increíble Hulk. Porque esto es magia, pura magia. Bueno, amiguito, pues para este siguiente juego vamos a unir otra de mis pasiones, que es la pintura. Lo que pasa que yo casi siempre dibujo en blanco y negro. Me gusta dibujar muchísimo en blanco y negro. De hecho, mira, por aquí tengo una fotografía mía, un dibujo mío, de cuando todavía no hacía magia. Y por aquí, el de mi señora, el de mi papá, el de mi mamá, el de mi mamá política. Bueno, es que dibujaba a toda mi familia, no os voy a poner aquí a toda mi familia. Pero son 30 y tantos que hemos dibujado. Bueno, pues un dibujo que he hecho es de uno de mis superhéroes de la infancia. Uno no, el superhéroe de la infancia. Y es el gran Mazinger Z. Era un pedazo de robot que lo controlaba un chico que se llamaba Koji Kabuto, y ¿os acordáis aquellos los que tenéis cierta edad? ¿Os acordáis aquellos? Planeador abajo, puños fuera, fuego de pecho. Bueno, era un robot que era la pera, Los sábados tocaba comer rápido, sentarse delante de la televisión y ver un episodio de Mazinger Z, hasta que llegó un tal Orzogui, un Tarzán de 3 al 4 y nos quitaron al gran Mazinger Z. Pero bueno, a lo que vamos, pues que he hecho un dibujo, aquí vamos a ponerlo aquí, en un primer plano, he hecho un dibujo del gran Mazinger Z, y como veis, pues como siempre, siguiendo mi trayectoria, he dibujado en blanco y negro, pero hoy me apetece darle un poquito de color. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mirad, muy sencillo, vamos a coger, por ejemplo, un pañuelito de color verde y se lo vamos a frotar un poco. Vamos a coger un pañuelito de color azul y se lo vamos a frotar otro poquito. Y un pañuelito, por ejemplo, de color rojo y se lo vamos a frotar. Y yo creo que para el fondo un poquito de naranja le vendrá bien, y un poquito de morado también le vendrá bien. Y con esto, ¿qué vamos a conseguir? Pues vamos a conseguir que con un simple chasquido vamos a conseguir que nuestro gran Mazinger Z comience a tener el color que se merece. De manera que ahora lo que tengo es un estupendo cuadro de Mazinger Z. Pero a todo color. Porque el Mazinger Z se lo merece. Pues como antes ha dicho mi primo Juancho, vamos a ver si le hago un juego y consigo meterlo un poquito en este mundo de la magia, hacerlo un descreído, que es, a ver si consigo que crea un poquito, porque es un descreído total, Entonces, vamos a utilizar estos elementos, este juego que he preparado aquí. ¿Veis? ¿En qué consiste? Pues nada, mirad, por ejemplo, consiste en un un cubo, un cuadrado, el cual aquí, ¿lo veis? Está completamente vacío, y una pieza amarilla, la cual vamos a cubrir con esta tapa, con esta pieza amarilla. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos un negro, también uno de color negro, como veis, completamente vacío, que está cubriendo una pieza negra. ¿Veis? Hasta ahí está todo muy sencillo. Aquí es donde empieza la magia, porque vamos a hacer así. ¡Oh! Vamos a darle una vueltecita a las piezas. ¿Y qué vamos a conseguir ahora? Pues vamos a conseguir que la pieza amarilla ahora se convierta en negra y la negra se convierta en amarilla. Y esto es magia y pura magia. Y si volvemos a tapar de nuevo las piezas, si volvemos a dar una vuelta, si les damos una vuelta mágica, ¿qué vamos a volver a conseguir? Pues vamos a conseguir de nuevo que la amarilla vuelva a ser amarilla y la negra vuelva a ser negra. Magia, pura magia. ¿Qué te parece, primo Juancho?
¿Te parece bien el jueguecito? Bueno, esto, vamos a ver, que la cosa tampoco es tan difícil con lo cuenta, o sea, las piezas por detrás, sí, por detrás, que tienen otro color, las piezas por detrás tienen otro color, pero que tampoco hace falta, que no hace falta mucho de aquí, tonto lava. Pues, igual el amigo, igual mi primo Juancho, igual tiene un poquito de razón. Vamos a volver a hacer el juego para que lo veáis completo de nuevo. Teníamos una pieza amarilla, ¿verdad? Un cilindro completo, o una pieza totalmente vacía, amarilla, la ponemos ahí. Tenemos una pieza negra cubierta por una cartulina negra, la volvemos a poner ahí, le damos una vuelta mágica, le damos una tremenda vuelta mágica, le damos otra tremenda vuelta mágica, ¿y qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir que, por arte de magia, las piezas se nos cambien de color. El amarillo se ha convertido en negro y el negro se ha convertido en amarillo. Dice nuestro querido amigo Juancho que la cosa es porque cuando le damos la vuelta, que si las piezas cambian de color. No lo sé. Vamos a ver. Vamos a volver a poner las piezas en su sitio y vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a retirar nuestras piezas. Retiramos la amarilla, así. Vamos a dejar la amarilla aquí, a un lado. Retiramos la negra, ¿vale? Retiramos la negra, así, a un lado. Y ahora vemos que las piezas siguen iguales. Dice, pero dale la vuelta a ver si tal. Y a lo mejor tiene razón mi primo Juancho. Que por el otro lado, si les doy la vuelta, tienen un color distinto. El problema es que ese color, uno es rojo y otro es azul. Magia, pura magia. Hostia. Bueno, amiguitos, pues este capítulo... Uy, espera, ¿qué me dice? Espera, que no sé qué me dice más. Ah, sí, me dice más Z que si todavía no estás suscrito al canal. ¿Qué? Pero que no hace falta ser un superhéroe, que no hace falta llevar los calzoncillos por fuera para poder suscribirse al show de Juanjo. Tan solo buscas por aquí una marquita de agua que hay, pinchas y te suscribes. O si no, en la parte de abajo del vídeo, en YouTube, en la parte de abajo, donde también puedes dejar tus comentarios, hay una casilla que pone suscribirse. Pinchas ahí y entrarás a formar parte de la gran familia de amiguitos de la magia, que además hay una campanita. Pues si le das a esa campanita, ¡ping!, le marcas esa campanita, no te vas a perder ni un solo vídeo. Recuerda que aunque este capítulo se acabe, el show de Juanjo nunca termina. Por aquí te puedo dejar, por ejemplo, un montón de vídeos que hemos hecho jugando en la calle. Y por aquí te voy a dejar el último vídeo, que si no recuerdo mal, era un vídeo de transformaciones. Hasta luego, amiguitos.